en diferentes ramos y también la desarrolló. Entonces tenemos un artista completo. Edición de video, manejo de cámaras, extra, actor, staff, director editorial del periódico de su escuela, en la preparatoria. Podría decirse que hasta monero, tal vez, profesor Omar. Algo así. Sí, en el periódico local de Arandas, Y en ilustrador, otros. pintor, locutor, profesor, director de arte y diseño, caricaturista, editor de video, diseñador web, seguramente community manager, televisión, radio, medios impresos, redes sociales, podcast, historietista, escritor, catequista, guionista o futuro guionista y, cómo no, Ghostbuster. Entonces, pues más bien yo creo que al final de la entrevista me gustaría preguntarle qué no has hecho, porque has hecho de todo. Y quisiera comenzar esta entrevista con las preguntas básicas, porque tenemos alumnos que están casi por salir y que tienen muchas dudas, tienen muchos intereses y que todavía no se deciden. Por ahí tenemos probablemente unas 2, 3 personas creativas. Y quisiera comenzar con Neidelin, que tiene varias preguntas muy buenas para comenzar. Bienvenido, profesor. Gracias, gracias. Ney, ¿me haces el honor? Ok. Muy buenas tardes, mi nombre es Neidelin Inés Cariballes y el día de hoy le voy a hacer una entrevista súper fácil. Súper fácil. Ok. ¿Qué es el arte y qué es el diseño para usted? ¿Qué es el arte y qué es el diseño? Ah, mira, es buena pregunta esa. Pon tu micrófono, prof. Aquí está. Ok. Ya se escucha bien, ¿verdad? Oye, esa pregunta es buenísima, ¿eh? El arte y el diseño. Ok, son cosas muy diferentes, puesto que el arte es comunicación completamente subjetiva. En el arte tú expresas sentimientos, y no importa realmente si se entienden o no, porque por lo general cada quien capta lo que quiere. O sea, es cuestión meramente simbólica y meramente subjetiva. En el diseño no. En el diseño lo que tú quieres es comunicar. En este caso, bueno, pues en mi caso de una manera gráfica, pero se trata de comunicar y para eso hay muchas normas. Entonces, no importa si la cuestión gráfica se ve muy bonita, sino si comunica. O sea, son ramas muy, muy diferentes, completamente contrarias, de hecho. Muy bien. ¿Cuáles consideras que son tus principales puntos fuertes como diseñador gráfico? Ok, los puntos fuertes como diseñador gráfico siempre, bueno, la experiencia tiene mucho que ver y la capacidad, bueno, la maestra Lilian dice que yo me meto en todo, en realidad no es así, el ramo es muy amplio, pero el conocer sistemas de impresión, el conocer características reales, o sea, el estar haciendo tantos proyectos de repente te da una idea de a qué puedes atenerte o qué puedes esperar a la hora de diseñar. Generalmente cuando tú inicias cometes 1000 errores, o sea, tú puedes hacer un diseño muy padre, resulta que al llegar a impresión, por ejemplo, pues no se puede imprimir, no está bien hecho, cuestiones técnicas te matan, cuestiones económicas también tienes que tomar en cuenta. Entonces la experiencia es conocer el área de inicio, o sea, desde concepto hasta producción, básicamente. Esa creo que es una de las más importantes. Y la capacidad, obviamente, de meterte a ramas diferentes como fotografía, ilustración, no sé, narración y demás, pues también te sirve bastante. Gracias, prof. Quisiera ahora que Jimena nos haga una de sus preguntas también, de las primeras. Jimé, porfa. Muy bien. Hola, profe. Mi nombre es Jimena Bustos Velázquez. A mí me gustaría saber cómo a usted le surgió el gusto por el arte.
por el arte. Ok, cuando estaba que en secundaria o en primaria, a mí me tocó mucho leer porque me dejaban solo mucho tiempo. Entonces, pues agarraba libros o en ese tiempo era había muchos locales o muchos negocios que te rentaban películas. Entonces, pues yo me la pasaba leyendo y viendo películas y en ese tiempo conocí a un pintor, es Juan Antonio Martínez, le decían Picasso en ese tiempo, y empecé a irme yo mucho con él, de chismoso, o sea, llegaba y veía que él esculpía, que pintaba, entonces pues yo llegaba y, hola, ¿cómo estás? Entonces me la pasaba mucho con él porque me motivaba la creación básicamente, ¿no? La libertad, principalmente la libertad de expresión. Entonces creo yo que por ahí fue lo que me fue motivando, ¿no? Y aunado a esto, pues en diseño también vi una revista en ese mismo tiempo donde vi que unas personas estaban presentando un brief donde jugaban con juguetes, con un trenecito para hacer una campaña publicitaria. Y la verdad a mí me encantó ese rollo, ¿no? Dije, ay, yo quiero jugar, o sea, no quiero ser así como cuadrado o formal. Más que nada fue eso. Gracias, Pro. Quisiera ahora que Giselle también nos hiciera, por favor, hacer la siguiente pregunta. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Giselle y quiero preguntarle que si por qué le comenzaron a gustar los cómics. Ah, los cómics. Ok. Como comento, yo era mucho de estar leyendo. Y en mi casa quisieron educarme, cosa que la verdad no creo que hayan logrado muy bien. Y, y como yo leía cosas muy raras que les asustaban, empezaron a hacerme llegar historietas de vidas ejemplares, se llamaba lo que era vidas de santo y todo este rollo, para ver si así me motivaba yo y me portaba bien y todo este rollo. Pero en realidad ahí me llamó mucho, mucho, mucho la atención la cuestión gráfica. O sea, más que las historias, la manera de narrar. En ese tiempo di yo con una revista que se llamaba Duda. Entonces tocaba todos los temas de clonación, ciencia, ovnis y no sé qué tanta cosa, pero con historietas. Y aunado a esto, cada fin de semana pues llegaba el periódico y traía un desplegado con historietas. Eran historietas de Tarzán, de Garfield, o sea, no sé, muchas. Y la verdad a mí me encantaba, como comento, la libertad de poder expresarte. O sea, a veces se te facilita el hablar, a veces no, a veces tienes que dibujar. Entonces, ese lenguaje me encantó a mí, la verdad. Muchas gracias. Marifer, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda Velázquez y le quería preguntar que usted nos dice que desde muy pequeño siempre fue muy creativo y todo, pero en el momento de escoger su carrera, ¿alguna vez titubeó cuando ya estaba ahí o pensó en que ya no quería hacer eso o siempre estuvo seguro? Ok, la verdad es que, como comento, o sea, yo conocí personas que pintaban, que esculpían, y a mí me interesaba mucho estudiar artes plásticas. Yo decía, no, pues es lo que yo quiero. En el momento que se dio la necesidad de elección, vi que en las materias pues había ya multimedia, había video, había fotografía y había todo lo que yo quería de arte, pero ya con una licenciatura. Entonces, a mí siempre me decían, oye, pues estudia una licenciatura que sí lo sea, o sea, no estudias así como carreras, o sea, no valoraban mucho el arte en mi casa, ¿no? Entonces, yo al ver que esta licenciatura abarcaba básicamente lo que yo quería y que terminé estudiando en artes plásticas dentro de la carrera, pues me encantó. De dudar, no, la verdad nunca he dudado, o sea, sí hay temporadas donde se te bajan las pilas y dices, híjole, pues yo creo que ya lo que estudié y gocé estuvo bien, pues vamos a ver qué sigue, pero nunca me ha dejado de gustar lo que yo hago, la verdad. Al contrario, o sea, de hecho una de las ideas
de empezar a dar clases, es como refrescar todo esto que alguna vez aprendimos, que sabemos, pero que sí lo damos por hecho. O sea, entonces creo que es una manera como de estar refrescando, de estar actualizándote también en cuanto a percepción y en cuanto a trabajo. Gracias. Me falta por ahí. ¿Quién me falta? Ana Pau. Sí, hola, mi nombre es Ana Paula Aguilar García y yo quería preguntar cuál es la parte favorita de tu trabajo. La parte favorita, ok. Hay dos. Bueno, la parte favorita siempre es cuando haces el brief, cuando empiezas a bocetar y hacer rayas por todos lados, porque yo sí soy de agarrar hojas y estar rayando, rayando, rayando. O sea, antes de entrar a lo digital, pero yo soy de bocetar todo, como comento a mano, eso a mí me encanta. Y la otra parte, pues es cuando ya ves tu resultado, ¿no? Siempre desde la primera vez que tú generas un anuncio y lo ves ya en realidad, dices, órale, qué padre. O sea, y cuando ves que un trabajo que realizaste hace 10 años sigue vigente, pues yo creo que es muy emotivo, la verdad es padre, pues. O sea, ver el trabajo ya terminado, ya realizado, creo que es una de las partes más, pues más alucinantes, ¿no? Diría yo. Uh-huh. Y otra cosa, ¿te visualizabas en el lugar donde estás cuando tenías nuestra edad? No, o sea, la verdad es que a mí sí algo me faltó, honestamente, o sea, me sobraron ganas de hacer muchas cosas, pero la visión, pues la verdad nunca la tuve, siendo honestos. O sea, sí anduve en 1000 lugares y demás, pero yo me motivaba, por ejemplo, cuando yo estaba en la prepa, si a mí me encargaban un trabajo, no sé, recuerdo un trabajo de historia, que hicimos, donde está el rollo de la venta de Texas y demás. Ese trabajo, por ejemplo, yo lo hice en video en una cantina. O sea, agarré una cantina, agarré a mis amigos, agarré a los borrachines de diario de ahí y grabamos todo, escenificamos todo el asunto ahí. Y me metía yo más en crear, o sea, en divertirme, vamos, en disfrutar lo que yo estaba haciendo, que en tener así como una perspectiva a futura. Entonces, realmente nunca me visualicé, pero no me quejo. Ok. Muchas gracias, Ana Pau. Ney, me gustaría que hicieras otra de tus preguntas, que de hecho Ney está interesada en estudiar diseño, por eso también estoy insistiendo con ella, que ahorita aproveche. Ney, porfa, cualquiera de tus preguntas son muy buenas, las que tú quieras. Okay. Que se aviéntalas Me todas. gustaría preguntarle cómo describiría su proceso creativo. Ay, no te escuché, perdón. ¿Cómo describiría su proceso creativo? Mi proceso creativo. Ok. El proceso creativo que yo tengo, principalmente, te lo cuento así muy, muy, muy a grandes rasgos. Tú quieres hacer, por ejemplo, una marca, un producto, un personaje. Lo primero que yo genero es el brief. Es decir, hago una serie de preguntas para conocer primero qué quieres proyectar, ¿no? O sea, tú como cliente, ¿qué quieres proyectar? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu misión? Como producto o como identidad, ¿hacia dónde va? ¿A quién va dirigida? O sea, haz de cuenta, son una serie de preguntas como para estructurar una especie de guía. Eso se le llama brief. Una vez que tienes todas las preguntas, entonces tú comienzas a alucinar un poquito y decir, a ver, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué quiero proyectar? Y es donde empiezas a bocetar. Generalmente, tú bocetas, configuras y creas conceptos. Todos los conceptos que tú creas tienen que ser muy, muy simples y lo más entendibles posible. A partir de que tú generas bocetos, entonces es cuando comienzas a la cuestión gráfica, a darle forma. Y una vez que tú defines, dices, bueno, ya me gusta esta idea, me gusta, te vas ahora sí a lo digital, a limpieza y a depuración. Y ahí es donde ya empiezas, por ejemplo, a meter todos los rollos de composición, de color, de fuentes, de estructura, de geometría, bla, 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 hasta que generas ya algo que puede ver el cliente. Pero antes del cliente, yo por lo general hago una depuración, haz de cuenta. Si voy a hacer una marca y genero 100 bocetos, genero 10 ideas,
tiro 6, y dejo, por ejemplo, 4 para enseñarle 2. O sea, más o menos es así, ¿no? Para que ya nomás diga, pues esto me gusta. O sea, ya proyecta todo lo que me dices, entonces ya lo demás es cuestión estética de me gusta por acá o me gusta por allá. Y una vez que se define, pues ahora sí empiezas con todo lo técnico de colores, Pantone, que es color internacional, o sea, bueno, ya es un detalle pues depende de lo que estés trabajando, ¿no? Pero el proceso creativo siempre comienza en las preguntas y en los bocetos, o sea, siempre en papel. No, pues sí. Ok. Y también me gustaría preguntarle, ¿qué paradigmas cree que la sociedad pueda eliminar con el apoyo del diseño? Uy. Mira, en la carrera de diseño gráfico en sí, yo creo que es picar piedra. O sea, desde el inicio hasta la fecha, ha sido picar piedra y educar muchísimo al cliente. ¿Por qué? Cuando yo comencé a trabajar, vendía ideas, o sea, pues era un diseño y la gente no lo percibía como tal, por lo cual yo entregaba, se cuenta, me comprabas y empecé yo a hacer una cajita como las de cereal. Entonces cuando yo te entregaba tu trabajo, pues sí te entregaba muestras impresas y demás, pero te entregaba tus archivos en un CD con tu cajita así como de cartón de cereal, ¿no? Posteriormente eso se fue a una caja de madera, algo o sea, un poquito más cuidado, y la gente entendía que recibía un producto. Entonces decía, pues órale, qué padre. Ahorita, por ejemplo, cae toda la tecnología y cae todas las aplicaciones y los programas gratis para diseñar. Tomando en cuenta que la gente piensa que diseñar es agarrar una tipografía, una imagen y ponerla y mezclarla, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los principales que están ahorita. Tú generas con tu aplicación, quieres hacer algo y resulta que cuando lo vas a implementar ya en la realidad, todo el mundo tiene lo mismo o cosas muy parecidas. No significa nada realmente, porque es una cuestión mera estética y a tu gusto, ni siquiera al gusto del cliente, válgame, o sea, de tu cliente. Y la otra, pues que técnicamente no lo puedes aplicar a nada. O sea, que tienes que tener, por ejemplo, un proceso de digitalización, vectorización, estructuración y demás para generar tu diseño mal hecho. Entonces es inyectarle dinero a algo que está mal hecho y que te va a costar. Muchos de los clientes hacen eso y regresan diciendo, híjole, yo ya gasté un montonal, quiero hacer algo bien. Entonces, el diseño gráfico sí es crear cultura y la verdad es picar piedra, porque cada año salen 30,000 diseñadores, por ejemplo, en este tiempo, o en octubre, septiembre, octubre, aquí en Arandas, no sé, ponen 30 negocios de diseño y en febrero truenan todos. Entonces es un ciclo muy difícil, pero principalmente pues la cultura, o sea, es cuestión de que la gente entienda a raíz de su necesidad la diferencia entre algo bien hecho, algo profesional y algo convencional, ¿no? Ok, pues muchas gracias. No, pues a ti. Yo tengo una pregunta. A ver. Tengo entendido desde que estaba pequeño asistía al Centro de Investigación y Enseñanza Cinematográfica. Al CIEC, sí. ¿Por qué le llamaba la atención asistir a eso? Bueno, porque era una novedad muy padre. En ese tiempo yo estaba en secundaria y tengo amigos que conocí en ese momento. A mí me sucedió que yo me juntaba con gente mayor a mi edad. Porque pues, si a mí me traían y era de, quédate. O sea, mis hermanos, por ejemplo, decían, no, pues yo no te quiero sacar conmigo a mi pachanga, pues ahí te quedas. Entonces conocía a todos sus amigos y muchos tenían esa tendencia pues, por la tecnología, básicamente. En ese tiempo estaba el beta, que eran unos cassettes de video grandotes, y luego salió VHS. Entonces el que tenía una cámara y sabía usarla, híjole, pues era el que estaba arriba de todos. Y la secundaria, pues era aburrida, o sea, era matemáticas, era física, era así como que, híjole, pues aquí no, o sea, no me puedo expresar. En ese tiempo, por ejemplo, tuve maestros de arte, pero unos me decían, oye, no, yo, no quiero trabajar contigo. Así de plano me llegaron a decir, yo sé que tú sabes, que está padre lo que haces, no me interesa, entonces no vengas. En mecanografía
también era de, ay, no, tú eres muy enfadoso, muy latoso, mejor no vengas a mis clases. Entonces tenía tiempo libre y conocía gente, y en ese tiempo empezó el CIEC, la escuela de video y de cine. Entonces, digo, si el video era popular y era padre, pues el cine no se diga. Entonces, ir a donde graban anuncios, ir a donde hacen documentales, a donde bailan a las bailarinas, o sea, donde están las bailarinas de ballet y las estás grabando y hacen efectos visuales, y donde comienzan a trabajar con animación 2D por computadora, pues híjole, de tonto no iba, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, me enseñé a trabajar con las máquinas, se llamaba Amiga en ese tiempo, era la Commodore 64, de recién que salió Atari, Nintendo, no, Nintendo todavía ni salía, pero ya hacían animación tridimensional y tenían lugares de postproducción. Entonces, la verdad era muy, muy alucinante, o sea, era como estar en otro mundo. Por eso me llamó la atención y acudía muchísimo para allá. Y como era joven, pues no nos cobra, pues que nos ayude a todo. Y tengo otra pregunta. ¿Cómo entendió que esta era su carrera? Vamos, lo que quería hacer o trabajar el resto de su vida. Ok, como repito, yo nunca fui mucho de tener una visión así muy amplia. Yo sabía que pues, me gustaba mucho la ilustración, me gustaba la novedad. Empecé a tener contacto con revistas de diseño y me alucinaba, por ejemplo, si me gustaban los cómics, si me gustaba la animación, me alucinaba cómo alguien podía trabajar vendiendo ideas. Entonces, me tocó, la verdad, la suerte de estar en algunas conferencias de publicidad, que yo no sabía ni de qué hablaban en ese tiempo, pero la verdad era muy padre, que yo tenía el esquema de que todo el mundo tenía que trabajar de vestir con traje y muy serios y bien peinados, y en ese tiempo se vendía mucho la idea de que el publicista o el diseñador pues trabajabas en short, en tenis y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque lo que contaba era lo que tú podías conseguir. Entonces, digo, fueron muchas, muchas, muchas cosas que se fueron mezclando. Yo dije, no, pues aquí soy, ¿no? O sea, esto es lo que a mí me gusta. O sea, fue el arte, fue el video, fue, o sea, el poder jugar incluso con los personajes, con los juguetes, con animación, híjole, pues la verdad es muy padre. Gracias. Ok, gracias. Ana Pau, ¿alguna de tus preguntas? Que tienes varias. Sí. Bueno, dice que no te gusta mucho ver la televisión, pero te gustan mucho las películas de terror y estuviste en un curso para ser guionista. Ah, sí. Si pudieras trabajar con un director de películas de terror, ¿con quién te gustaría? Ah, ya se la pregunta. Fíjate que te cuento. Estuve a punto, o sea, a Guillermo de Toro lo conocí, porque sí lo conocí, cuando él trabajaba haciendo que era como una novela, que se llamaba La telaraña, que era como una novela, pero como de terror, algo así. Él en ese tiempo trabajaba mucho con látex, prostéticos, es decir, hacía máscaras, hacía heridas, y hacía títeres. En ese tiempo yo también empecé a trabajar con látex. Muy malamente porque mis personajes de repente pasaba el tiempo y se empezaba a abrir y demás. Conocí a gente que trabajaba con ese, o sea, haciendo máscaras. Por ejemplo, una fábrica de máscaras, vieron mis máscaras y dijeron, híjole, este cuate lo voy a matar. Así literalmente dijeron esto. En ese tiempo, repito, yo no tenía una visión. Yo le hubiera dicho, oye, pues dame trabajo, no me las critiques, ¿no? Quise convencer a mucha gente de que me enseñara. La verdad es que conocía a 2, 3 personas que se dedicaban a eso, no quisieron. Pero sí conocía a una persona que se llamaba Rosa Gloria Chagoyán, algo así, Chagoya, no sé, que trabajaba en Televisa México. Y en este caso a Guillermo del Toro. Tuve una cita con ellos para conocerlos y platicar. La verdad es que fue cuando se vino la devaluación, me parece, y fue un caos en el 95, que nunca se me hizo conocerlos. Entonces, sí me invitaron a irme a México. La verdad, yo nunca quise irme a México. O sea, fui a estudiar cursos y fui y demás, pero nunca quise quedarme a trabajar allá. Entonces, por ejemplo, Guillermo del Toro es una persona que ha trabajado cosas muy, muy padres, porque ha tenido la libertad de
de trabajar con lo que debe de hacer y con lo que le gusta por aparte, ¿no? Entonces, tal vez sería uno de ellos. Obviamente, pues si nos vamos hacia más atrás, pues yo agarraría a Hitchcock, por ejemplo, a Clive Baker. O sea, hay muchos directores que no son tan conocidos por nosotros, que trabajan cosas muy, muy padres, que sí sería interesante, ¿no? Muy bien, gracias. Giselle, por favor. Giselle, ¿estás ahí? Está cambiando el chat del chisme. A ver, Jimena. Ay, Luis, es que me está cargando. ¿Cuál fue su motivación al seguir en esa carrera? Ya ves, está mejor el chat. La motivación al seguir la carrera, híjole, la motivación yo creo que la vas consiguiendo a diario. Como comentaba en el inicio, sí hay temporadas donde uno quiere tirar la toalla, donde sí dices, híjole, la verdad es que, por ejemplo, yo hacía animación tridimensional, hacía CDs interactivos, llega la tecnología y todo eso pasa de moda. Entonces dices, no, pues o por ejemplo, la animación tridimensional dices, bueno, si me voy a una agencia, me van a pagar poco, voy a trabajar muchísimas horas y no voy a tener ni crédito ni libertad para hacer lo que quiero. Entonces, y si lo hago por mi cuenta, nadie me lo va a pagar. Entonces, hay muchas cosas que sí llega un momento donde dices, híjole, yo trabajo, o dedico mucho tiempo a trabajar. Y hay gente que realmente pues no tiene la cultura, no valora hasta que se enfrenta a que el negocio le pide o le exige algo bien hecho. Entonces, en todos estos procesos, a veces uno sí como que pierdes el gusto. O sea, a veces dices, híjole, pues yo mejor dejo un rato esto y busco pues dedicarme a otra cosa. Pero la verdad es que también cuando haces otra cosa, extrañas. Y dices, híjole, pues estoy acá trabajando de más y estresándome cuando puedo divertirme y hacer lo que quiero. Y pues a veces te va hasta mejor, ¿no? O sea, a veces un buen proyecto que te caiga, pues ya te da para dedicarte a divertirte. Entonces, a veces sí es como la motivación, ¿no? Que a veces hay proyectos que sí valen la pena, aunque no puedes enseñarlos. Ok, aparte de todo lo que nos dijo, ¿usted se considera bueno al hacer todo ese trabajo? ¿O al hacer cualquier cosa? Para hacer cualquier cosa, no. O sea... No, o sea, lo que se relaciona con eso. Sí, mira, sí tiene uno altibajos, sí tengo mucha experiencia, sí tengo, como comento, o sea, muchos proyectos que los he trabajado y yo creo que todos los clientes que he trabajado son clientes de hace muchos años. Yo no me gusta yo decir, ay, sí soy bueno, porque no soy así como egocéntrico, ¿no? En ese aspecto. O sea, trato de serlo, trato de actualizarme, pero por ejemplo, técnicamente soy muy, muy exigente. En cuanto a identidad de marca también, o a concepciones también le trabajo de más, porque sí me gustan las cosas bien hechas. Y no digo que soy bueno, ¿por qué? Porque siempre que hago algo, por ejemplo, yo soy hago una ilustración, la veo y digo, híjole, le falta, la agarro y la aviento a la basura. Entonces, soy demasiado exigente como para decir que soy bueno. Ok. Gracias, Giselle. Jimena, también tienes por ahí varias preguntas. Además que se acabe la galleta. Jimena, comparte las galletas. Comparte. Es mi sobrino. ¿Cuánto tiempo le toma hacer una pintura? Así como la que tiene atrás de usted. ¿Cómo esa? No tengo idea. No tengo idea porque, mira, yo en cuanto a ponerme a pintar, lo agarro, por ejemplo, por lo general el fin de semana. O
Se hace cuenta, llega el sábado, yo digo, no contesto teléfonos, no voy a ningún lado, me pongo a pintar y generalmente te puedo decir que una pintura, o sea, cada una es diferente, hay unos que las avientas muy rápidas, puede tardarte, no sé, 3 sesiones, es decir, como 3 días, 4 días. Hay unas que, por ejemplo, que haces en pequeño que dices, pues esta te la avientas en un día, mediodía. Hay unas que las haces, las odias y las rompes, porque yo sí soy así de, que te digo, las agarras y dices, no, esta no. Y le das vueltas y dices, no, esta no me gustó, la agarras, la desmontas y la rompes, ¿no? Entonces, sí es bien relativo. Como comento, el pintar ahí sí no hay como que, bueno, por lo general, a menos que sean encargos, pero no hay como un tiempo límite. O sea, más bien se trata de expresar. A veces se complica porque tú estás creyendo hacer algo y de repente se te va como que toda la idea que traes o el sentimiento que traes, entonces pues agarras y la dejas hasta que vuelva a salir, ¿no? Entonces sí, o sea, sí hay cuestiones eternas o hay pinturas que son muy rápidas. Ok, gracias. Yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es su técnica de dibujo favorita y por qué? Híjole. Técnica de dibujo, ¿te refieres como a tendencia o te refieres a pintar con lápiz, con acuarela, con... Ajá, de eso. Ah, ok, la pictórica. Sí, porque si no, olvídate. Mira, híjole, buena pregunta y difícil pregunta. Me ha gustado el acrílico. Por ejemplo, yo empecé pintando óleos, pero me estresaba o sea, yo estoy esperando así que sea que quiero hacer y deshacer y no soy como con tanta paciencia. Entonces dejé los óleos. El pastel, por ejemplo, el pastel seco no me gusta tanto como el pastel graso. El acrílico me ha gustado mucho porque es rápido de trabajar, se seca, y es fácil de desbaratar si no te gusta. pero, por ejemplo, los lápices, yo académicamente hablando, o sea, si bien obviamente haces estudios, haces bocetos, agarras los lápices o los crayones o demás, como repito, yo creo que, bueno, o yo aprendí más bien que lo que importa no es tanto qué usas para pintar, sino qué comunicas al finalizar. O sea, haz de cuenta que tú empiezas académicamente hablando pintando con óleo y terminas pintando con café o con ácido de baterías. Entonces todo esto, o sea, si tú me dices, pues yo siempre cargo mis plumas, por ejemplo, o sea, agarro mi sketchbook, agarro mi bolígrafo y podría ser de lo que más he usado siempre. O sea, no soy yo de estar borrando y de corregir. O sea, yo soy de rayar, me gusta, bueno, si no es a la basura. O sea, de seguir. Entonces, si a eso vamos, pues ahorita estoy usando mucho acrílicos, uso mucho tintas y principalmente por la pluma, o sea, el bolígrafo convencional. Muy bien. Y otra pregunta. De todos los cursos que has tomado, ¿cuál ha sido tu favorito? Chan. Híjole. De cursos y talleres, mira, bueno, todos me gustan. Hay un curso y un taller que se me grabaron así muy padres. Uno fue un taller de Javier Mariscal, él es diseñador español. Ese taller lo tomé en el ITESO y era un taller de teoría del color. Me dejó alucinado, o sea, me encantó. ¿Por qué? Haz de cuenta, les platico así muy brevemente porque sé que es tiempo. Llegas tú al curso, te sientas, de hecho me tocó a mí sentarme con él, porque él estaba en las bancas con el público, y ya platicamos un rato, fue gracioso porque muchos del ITESO ni lo pelaron, pues él todo despeinado, así, con la camisa toda floja y demás, y platicamos un ratito, muy padre. Entonces se apagan las luces, pues él se para y empieza a agarrar títeres. O sea, el curso que él tenía de colores comenzaba proyectando una pantalla, voy a buscar a ver si se los paso, se llama La historia del color, pero no está completa. Entonces proyecta en una pantalla una historia, creada con sus dibujos,
pero él empieza con marionetas a explicar y todo, entonces fue así como muy mágico, fue muy padre. Otro que me gustó mucho fue un curso de stop motion que tomé con René Castillo, porque aprendí obviamente muchas cosas, pero lo más alucinante fue que en ese tiempo ellos estaban grabando su corto de Hasta los Huesos. Entonces, pues tú llegabas, te quedabas en el set, veías cómo trabajaban realmente, o sea, no cómo te lo platicaban, sino cómo lo hacían. Entonces sí fue muy, muy padre porque pues veías los modelos, o sea, los podías agarrar, cuando menos los props, y veías cómo iban haciéndolo ellos y cómo iban integrando los scripts, los autores, los autores, bueno, pues los que cantan también, y su historia, ¿no? Cómo iba evolucionando. Entonces fue también como muy mágico eso, fue muy padre. Pero pues en realidad digo, cursos, pues muchos me han gustado. Muy bien, gracias. Yo quisiera saber que nos pudieras platicar de los locales o despachos o clientes que tienes tú en Arandas, de los más vistosos, o sea, que nos dijeras, los tacos tal, yo hice el logotipo, o sea, para poder decir, ay, mi profe hizo esto, ¿no? O sea, poder presumir al profesor Omar, ¿no? Esto lo hizo mi profe. Cuéntanos, ¿qué encontramos en Arandas que es tuyo? ¿Qué trabajo es tuyo? Ok, mira, curiosamente yo me vine a Arandas porque me gustó vivir aquí. La mayoría de trabajos que yo he realizado, así que tú digas que están más padres, son mediante agencias. Yo siempre comencé a trabajar por internet, o sea, muchos clientes en mi vida los he visto, la verdad. Aquí, si te puedo decir para quién he trabajado, bueno, sería sondear un poquito, o sea, porque, por ejemplo, sí hay locales, o sea, donde, por ejemplo, les he trabajado identidad, que curiosamente terminan aplicándolo, por ejemplo, tengo una paletería de Arandas, que el local de Arandas lo ves y está así como bien feo. Y ves, por ejemplo, sus locales en Monterrey o en Guadalajara, y están todo el set así muy padre con sus personajes. Por ejemplo, esa paletería se llama Malemagú. Y te digo, tiene su botarga, tiene su personaje y todo el rollo, pero lo usan poco en Arandas. O sea, generalmente anda por fuera. Por ejemplo, he trabajado con Tequila Tapatío, con Tequila Cazadores, pues con las fábricas de aquí, por ejemplo, Asas Metálicas, les hice su identidad, o sea, les he manejado un montón de cosas, empaques, identidad interna, cómics internos, para Mundienvases también trabajo, por ejemplo, para Politubo y todas las empresas que ellos tienen, también trabajo para ellos, haciéndoles, más que identidad ahí son aplicaciones, o sea, catálogos de producto, ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con los sitios de internet, o sea, que sería Delta, Rifec, Aricar, Politubo. Es que, bueno, traen varias empresas, ¿no? Por ejemplo, de productos, o sea, de profesionistas, pues también hay muchos aquí que implementan su imagen de una manera un poco más discreta. O sea, hay doctores. O sea, sí les podría decir, mira, pues aquí en esta esquina, por ejemplo, no sé, fuera de mi local, en la pura esquina, está el doctor que es, yo soy malísimo para la memoria, para los datos. No sé, Ignacio Chávez, no sé, que le maneje su identidad y la arquigrafía. O por ejemplo, híjole, pues no sé, o sea, sí hay varios, pero la verdad es, digo, yo no soy como de estar recordando a ver qué trabajar. De hecho, cuando publico poco en las redes porque se me olvida que he trabajado. Sí, o sea, sí te puedo decir, mira, pues está Ramavi, está híjole, está Taquería Arandas, está, por ejemplo, helados, ¿cuál era? Andinos, está, por ejemplo, uno de hielos, que es Antártida, que también tiene su personaje en las bolsas. Híjole, pues no sé. O sea, digo, sí hay muchas cosas, pero casi siempre, como te comento, por ejemplo, por fuera, pues le he trabajado, por ejemplo, a Iprovipe, a FAMHAL, a Expo Guadalajara, a Intermoda. Me tocó trabajar, por ejemplo, para gobierno. Hice unas historietas, no sé si tenga por aquí alguna, estoy viendo.
o sea, también historietas, por ejemplo, pues básicamente información política, pero hay muchas cosas, por ejemplo, para el gobierno de Nayarit también he trabajado mediante una agencia que se llama Mind Strategics. Entonces ellos, por ejemplo, generan toda la identidad, llega algo de diseño y pues órale, lo hacemos nosotros, o de video, o de animación, o de cosas por el estilo. Entonces, muchas de esas cosas a mí no me gusta enseñarlas. Primero, cuando es de política, pues sí, como que el punto y aparte, ¿no? Pero, o sea, digo, tengo una gama amplia, o sea, sí puedo hacer una lista, pero súper tremenda de diseño de marca, de historietas o de editorial y demás. Pero, híjole, a veces es muy difícil de ver, o sea, es muy difícil como que tú digas, híjole, yo hice esto, porque casi también muchas veces no firmas. Yo estoy en contra de estar firmando todo lo que haces. Se me hace como muy chafa, ¿no? Que te tomas la foto y aparece casi 3/4 de foto el logotipo o la marca de quien te lo tomó, ¿no? Entonces yo confío mucho más en la capacidad del mismo cliente de recomendarme. Por ejemplo, ahorita me acordé tengo un cliente de Guadalajara que él me cayó por recomendación. De aquí, por ejemplo, Ecobolsas, la fábrica, pues yo les hice empaques, les hice el diseño de marca y demás. Ellos me recomendaron con él. Y él, por ejemplo, lo primero que me pide es no marques, por ejemplo, mi página de internet o mis cosas. ¿Por qué? Porque luego mi competencia se va a ir contigo. Entonces, se cuida mucho ese aspecto. Entonces, por ejemplo, él sí me dice, oye, pues yo te recomiendo a ojos cerrados y te recomiendo lo que sea, pero no me lo marques, por favor. Entonces, hay cosas que te digo, o sea, que por cuestiones políticas no marcas o por cuestión de los clientes. Entonces, digo, sí hay muchas, te puedo hacer un listado tremendo, pero no tengo así como que a la mano, o sea, no estoy como cuidando qué hice, sino qué voy a hacer para ellos. O sea, de repente, digo, se baja la chamba, pues les hablo, oye, ¿qué sigue? Más bien va por ahí. ¿O vendes tus cuadros o nada más es hobby? Las dos cosas. O sea, sí. ¿Has hecho murales? ¿Mande? ¿Murales? Murales no he hecho, fíjate. Murales he hecho por hobby, pero no me he puesto así a hacer ese rollo. Y los cuadros que he hecho, pues sí se han vendido. O sea, yo lo considero un hobby hasta que no sea así como que... O sea, yo digo, pues si vendo cuadros, pues aquí saco para comprar nuevos y nuevo material y todo. Sí me han encargado. De hecho, la quincena pasada entregué uno. O sea, sí hay gente que de repente le gustan, me los encargan, o le gustan o me los compran. Y digo, pues órale, adelante, ¿no? Y sí, de hecho, cuando inició toda la pandemia iba a ser una expo, pero pues con esto se canceló y pues se hace cuenta que quedamos así como bien padre. Okay. ¿Puedo hacer una pregunta a petición del profe Israel? ¿Israel está ahí? Pues que me la haga, que la aviente. ¿Quién la hace, él o yo? Pues el profe puede también hacerla. Sí. Israel nada más te quite el micrófono y adelante, todos son bienvenidos. Dale, Israel. Sí, lo que pasa es que los chicos están viendo periodismo. Ajá. Entonces les decía que te hicieran la pregunta y aprovechando que qué papel tiene el diseño gráfico en el diseño editorial y si tú has trabajado en alguna publicación. Sí, el papel del diseño gráfico en diseño editorial, obviamente, pues es la de estructurar e informar, ¿no? Sigue siendo igual. Que si he hecho publicaciones, sí. He realizado, por ejemplo, libros, hace rato comenté para IPROVIPE, un libro que se llamaba Construyendo Hogares. He realizado varios libros por ejemplo, al profesor Romo, libros de historia de arandas y cosas por el estilo, cada rato le generaba nuevos. Acabamos de sacar, de hecho aquí tengo uno, creo, del que acabo de sacar. Es que de repente, que tengo todo regado, tengo cosas en la oficina y tengo unos libros aquí. Pero sí he trabajado en diseño editorial mucho. Por ejemplo, hice una gaceta, que también debo de tener aquí algunas copias, que eso también es diseño editorial. De hecho, a mí me gustó mucho el diseño editorial. Estudié un curso con Editorial Ábaco
porque me llamaba muchísimo la atención ese ramo, pero sí he generado varias cosas. ¿Qué papel juega? Bueno, pues el papel de estructurar, organizar la información, limpiarla, que se entienda y que se vea agradable. ¿Por qué? Porque muchas veces tú pones información y si no sabes usar el tipo de letra adecuado, pues no se va a leer fácilmente. Si no sabes, por ejemplo, usar la estructura para maquetación adecuada, pues también un libro, por ejemplo, las columnas de cada página, vamos, corresponden a qué tipo de información vas a manejar y si es larga o corta. Entonces, por ejemplo, si es muy larga y usas muchas columnas, pues nadie la va a leer. O sea, sí tiene mucho que ver. De hecho, cuando trabajamos en diseño vimos un poquito de eso. Incluso analizas, por ejemplo, los ríos, analizas los espacios, el interlineado, el interletrado, porque todo eso te va a permitir que tú puedas leer, tomando en cuenta no solamente la lectura convencional, sino si tú eres daltónico, si tienes problemas de vista, o sea, todo ese tipo de cosas se tiene que considerar cuando tú generas un diseño editorial. Y aparte, si tú puedes aprovechar el impacto de las imágenes, pues qué mejor, ¿no? O sea, todavía se aprovecha más porque comunicas. Pero sí, básicamente es limpiar, comunicar, estructurar. ¿Qué sugerencias les darías a los chicos? Bueno, ya van a entrar ya vimos gran parte de los géneros periodísticos y ya va a empezar esta parte de que ellos diseñen. También la idea es como hacer una pequeña gaceta en la que se reúnan como sus publicaciones, sus trabajos. Y mencionas algunos puntos importantes ahorita, entonces, como así algunas cosas prácticas que pudieras compartir con ellos. Ok, lo práctico y rápido primero es los tamaños. Por ejemplo, un tamaño de publicación se establece de acuerdo principalmente a lo económico, ¿no? Y a analizar si, por ejemplo, tu gaceta va a ser tipo periódico o tipo revista. Esto es muy importante. De acuerdo al contenido, de acuerdo al costo y de acuerdo a lo que tú quieres manejar. Entonces, por ejemplo, ahí estructuras si va a ser, por ejemplo, un tabloide, si va a ser un doble oficio, si va a ser un media carta o un tamaño carta, que es como lo convencional. Pensando en tu información y obviamente pues en la cuestión económica en la publicidad, ¿no? Muchas revistas, por ejemplo, pues establecen, se hacen tamaño oficio, para que tú uses tamaño carta y toda la franja de abajo sea publicitaria, por llamarte de alguna manera. Igual ahorita saco alguna muestra. Tomada en cuenta, bueno, lo básico siempre es la retícula. O sea, diseñar sobre retícula, siempre tomar en cuenta, por ejemplo, las columnas que vas a manejar, pero sí recuerdo que eso depende de tu contenido. O sea, casi los periódicos estándar pues manejan sobre un tabloide 8 columnas, es decir, sobre tamaño carta 4 columnas. Pero lo primero es hacer un recetario, es decir, que la tipografía en toda la revista sea la misma para cuerpo de texto, la misma para titulares, la misma para paginadores o para llamadas, por ejemplo. O sea, un recetario de qué columnas vas a manejar, qué tipografías vas a usar, qué tamaños de letra vas a utilizar también, y no estar como que, pues me quedó poquito, pues le reduzco la letra, ¿no? Que esos son los errores comunes. O sea, cada que tú maquetas, pues hay que redactar si no se adapta, o desde el inicio maquetar con texto clave y ya definir el número de caracteres para cada publicación. Pero básicamente sí, o sea, es como tu receta de cocina, vamos, para diseñar. Muchas gracias. Profesor, aprovechando este tema, ¿consideras que no solo un diseñador, pero en este caso un diseñador deba tener buena ortografía para el diseño editorial? Si nos podrías dar algún ejemplo de algún error que haya sucedido, que hayas visto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando tienes un error que a lo mejor dijeras, es un acento? Ok, es que me acordé de uno muy bueno. Hasta se me fue tu pregunta. Primero, el diseñador conceptualmente es como que el personaje que tiene la peor ortografía del mundo.
¿Considero que debe tener buena ortografía? Claro que sí. O sea, es primordial. O sea, tú ves anuncios que es una broma, es un chiste, porque lo primero que ves es faltas de ortografía, o ves, por ejemplo, hay muchos famosos que han cometido el error de imprimir y ponen la fecha aquí, el texto aquí. O sea, eso lo puedes encontrar en las redes bien fácil, ¿no? Entonces, considero tener buena ortografía, sí. Considero que tienes que saber de muchos temas también, para que puedas formarte un criterio, porque no puedes proyectar algo que no conoces. Yo al inicio de mi proceso por eso comentaba, si yo voy a trabajar, por ejemplo, en un producto que no conozco, lo primero que le digo al cliente es, oye, tráeme tu producto, déjame lo analizo. O sea, déjame juego con él, ver qué se me ocurre, conocer para qué sirve, porque uno no conoce todo, obviamente. Eso es uno. Error. Muchos de los diseñadores actualmente comienzan ofreciendo servicios de todo. Yo te hago el cartel, te hago el diseño editorial, te hago las etiquetas. ¿Qué pasa? A la primera, por ejemplo, todo tiene normas. O sea, una etiqueta de tequila, una etiqueta de producto tiene normas. No solamente normas de diseño, sino normas oficiales de etiquetado. Entonces, tú a veces no decides, por ejemplo, si el contenido neto va a cierto tamaño, porque la norma te dice que así debe de ir. Todo esto sí hay que conocerlo. Y de lo que me acordaste fue, en Guadalajara, por ejemplo, trabajaba con una agencia que trabajaban fue un proyecto para Expo Guadalajara, donde se realizó un disco interactivo, se realizaron folletos, se realizó un libro, se realizaron spots en video y algunas otras cosas. Entonces, nos traían, pero como siempre, urge, ese proyecto final a mí me costó superar trabajé como 15 días las 24 horas del día, literal, o sea, estábamos en friegas y acabamos muertos y todos locos. Entonces, me recuerdo yo que ese proyecto lo entregamos en el aeropuerto. O sea, llegaron los de video, ¿sabes qué? Pues ahí están tus tapes. Llegamos, los de diseño, ¿sabes qué? Pues ahí está la caja de discos. La página pues ya está en línea. Y recuerdo que teníamos mucho pleito casado, porque suele suceder con los diseñadores, que en vez de apoyarte, pues es así como estar fregando, ¿no? Y traíamos un pleito casado con uno de los diseñadores editoriales que estaba trabajando en los folletos. ¿Por qué? Porque le quitamos justamente el libro. Entonces, cuando entregamos, pues ya lo primero que llegas es revisar el material, ya, pues ya está listo, ya se fue el avión, ya todos felices y contentos. Y ya, ya que nos criticaron nuestro trabajo, pues ya todos salimos felices y contentos. Pero vimos los trípticos y recuerdo que ahí el error fue de un punto. O sea, por ejemplo, ahí decía, la entrada de la puerta es de 14 metros en vez de 1.40. O sea, por decirte algo, ¿no? Entonces, o sea, eran como 5,000 folletos que ya se habían ido en el avión. O sea, ya dices, o sea, generalmente si tú la riegas en un folleto, bueno, pues buscas un impresor de serigrafía y pues órale, sobreimprímele todo. Que es como lo más práctico porque ya está el papel cortado, doblado y demás. Entonces, por ejemplo, en ese caso, pues a este cuate sí le costó el trabajo. O sea, un punto. Y sí, o sea, y nosotros, pues obviamente, como éramos muy buena gente, pues marcamos con el altavoz entre todos y le hablamos al jefe, oye, ya leíste la primera parte del tríptico y no sé qué, bien felices todos. Y ya él empezó a leer y le echó un gritote del fulano, se llamaba Olaf, igual que el mono de nieve. Curiosamente se llamaba igual. Que bueno, con eso fuimos felices por siempre. Un punto te puede quitar el trabajo, ¿no? Un punto te puede quitar el trabajo, sí. O sea, sí, por ejemplo, en internet, pues si tú tienes un error, lo cambias. O sea, en una página, pues nomás le dices al cliente, no, fíjate, actualiza tu navegador y ya está. Y en lo que él entra, revisa y actualiza, tú ya lo cambiaste. Pero en algo impreso, híjole, pues sí es más complicado, o sea, ya está impreso. Entonces, generalmente, cuando tú haces, bueno, en el caso que comentaba Israel, el editorial, nosotros ya habíamos platicado en diseño un poquito de ese proceso. O sea, una vez que ya está listo el proyecto, lo imprimes y lo lees. O sea, generalmente uno para evitar ese tipo de cosas lees separando por sílabas.
Y así no das por hecho que las palabras existen donde no son. Pero siempre, o sea, la verdad es que cada impresor te va a hacer firmar una hoja donde digas, es tu bronca. O sea, está correcto, revísalo. Si tiene error, ya no es cosa mía. Y uno como diseñador en esos casos hace lo mismo. O sea, revisas, ya está revisado, reimprimes una vez más. Ya que está todo rayado y revisado, pues si tú lo aceptas, así como se va, pues ya se fue, ¿verdad? Pero sí es muy peligroso. Por aquí Jimena tiene una pregunta. Porfa, Jimena, la de los proyectos a futuro, porfa, si me haces el favor. ¿Cuál pregunta es, Miss? La de los proyectos a futuro. Sí. ¿Qué proyectos quisiera usted hacer a futuro? ¿Qué proyectos quisiera yo hacer a futuro? De hecho, varios. Sí, en realidad, bueno, ahorita con esta pandemia, pues sí, yo me desubiqué completamente un montón, ¿eh? Aparte que ya andaba un poquito, en un año anterior, que anduve cambiándome de casa y de un lado para otro y sin lugar. Pero, por ejemplo, ahorita tengo 2 libros por armar, que tengo tentación de armarlos, o sea, uno de cuentos, o sea, que se supone que ya está hecho, ya nada más es como sentarme, depurar, revisar, reestructurar, redactar y demás. Y bueno, ahorita entre mis proyectos también está como reorganizar y reestructurar mi negocio. O sea, tengo proyectos personales y proyectos profesionales, ¿no? Entonces, estoy como aterrizando algunas cosas. Bueno, no sé tanto bien, yo era mucho de estar haciendo y haciendo. En los últimos, básicamente 2 años, me quedé así como que nada más no hago nada. Me dediqué nada más como a escribir y pintar. Pero ahorita, por ejemplo, entre los proyectos, digo, está armar eso, está reestructurar el negocio, está hacer como un cortito animado. Agarramos, bueno, un amigo que tengo que es DJ, se dedica a masterización de audio y todo este rollo. Entonces agarró uno de los cuentos que tengo que le gustó, está grabándolo, editando, o sea, generando el audio para posteriormente yo generar también toda la cuestión multimedia. Entonces ahorita el proyecto principal es como sobrevivir a la pandemia para poder crear cosas nuevas. La tecnología ha sido como muy alocada. De hecho, ahorita, o sea, por ejemplo, en estos días he estado como limpiando del servidor cosas viejas que tengo, correos y demás, y me doy cuenta de que, o sea, por ejemplo, llegó una temporada donde hacíamos nosotros radio, hacíamos video, hacíamos revistas y demás. Llega toda la tecnología y todo esto pasa de moda. Ahorita está como volviendo, pero de una manera diferente. Entonces, sí traigo idea de algunas cosas por hacer, pero estoy como entendiendo hacia dónde va la cuestión tecnológica. Porque si llegó un momento donde tú decías, voy a hacer radio, pues bajabas un programa, instalabas tu servidor y empezabas a transmitir y generabas audiencia. Ahorita, como repito, todo está cambiando y no es muy claro hacia dónde va. Entonces, pues lo primero es como tratar de entender hacia dónde va para poder generar estos proyectos nuevos, ¿sí? Que sí van a tener que ver mucho de nuevo con las redes. Yo tengo una última pregunta, pero antes de hacerte esta pregunta, quiero saber si alguien más se quedó con alguna pregunta por ahí que quiera realizarle al prof. No, todo bien. ¿Todo bien? No, Miss. Ok, entonces, me pueden quitar la palabra, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere estudiar diseño gráfico que a ti no te dieron cuando comenzaste? Chan. Mira, a mí, siendo honestos, nadie me dio consejos.
yo tuve muchas oportunidades que en realidad no se aprovecharon, primero por falta de visión y segundo como por falta ¿qué será? De decisión, ¿no? Principalmente. Ahorita, como comento, o sea, la carrera de diseño va y viene y por sí sola es como muy débil, honestamente. Necesitas complementarla bastante, o sea, sí necesitas como llenarla, porque hay muchos huecos, principalmente porque por la tendencia de que mucha gente dice, pues yo puedo hacer el dibujito, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en cuestión de diseño, tienes dos opciones. Una, ¿quieres estudiar esto? Pues dedícale día, noche y todo, actualízate y toma decisiones. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque proyectos de repente van y vienen. Hay muchísimos proyectos y muchas áreas. Y principalmente cuando tú te relacionas con las personas. Entonces aquí lo principal es buscar qué es lo que te motiva de todas las ramas del diseño, porque son muchas, y la verdad es que no termina siendo uno todas, o sea, ni el caso. Pero el consejo es, si realmente te gusta, pues aférrate a eso, pero sí sé realista. ¿Por qué? Porque uno de los detalles de los diseñadores es que nosotros estudiamos para solucionar problemas gráficos, pero jamás nos enseñaron a relacionarnos con las personas, jamás nos enseñaron, por ejemplo, a aprovechar todo esto que sabemos. Tú dices, oye, bueno, pues ahorita yo sé, pues yo ya me puedo dedicar a dar conferencias, ya me puedo dedicar a dar cursos, ya puedo hacer enlaces con agencias para poder trabajar. A veces a uno se le complica, por ejemplo, el hecho de tener familia, de casarte, bueno, pues te va mermando mucho tiempo si ganas. Entonces es importante empezar desde pronto y no soltarlo. Pero sí, o sea, mi consejo principal es o sea, no te cierres, o sea, no te creas, ni te creas que lo sabes todo, ni te creas en todo lo que te dicen. O sea, siempre hay que preguntar y siempre hay que indagar y siempre hay que decir, no, esto yo no lo creo, vamos cambiándolo. Y en cuestión de trabajo, pues aventarse, o sea, aventarse sin miedo y aprovechar ahora sí que las máximas oportunidades que caigan, ¿no? Pero sí enseñarse a venderse en ese término, ¿no? Claro que sí. Te agradezco mucho, Prof. Yo creo que daría para seguir platicando porque nos faltaron hasta varios temas, hasta la parte de radio, la parte de los cazafantasmas y la parte del actor, la parte de ser catequista. En fin, te agradezco mucho. Ojalá más adelante tengamos otro chance para poder continuarla. Y pues nada, gracias también a los alumnos y al profesor Israel. Y pues sería todo, porque ya nos estamos comiendo un poquito de tiempo. Del tiempo de los... Y también me gustaría que nos avises cuando tengas expos o cuando tengas otros proyectos, que nos avises a los alumnos, a los profes, para también estar ahí al pendiente, ¿no? Ok, sí, ya vamos a ver qué nos pinta todo este relajo. Pero sí hay mucho por hacer, la verdad. Pero veremos qué sucede. y no, pues muchas gracias a ti, a ustedes, pues, por aguantar. Pobres de estos muchachos de decir, ay, no, otra vez, aguantarlo. Por favor, pónganle mute. Muchas gracias. Pues ya los vamos a soltar porque ya es la hora de la comida y al rato me van a cobrar el tiempo, ¿eh? Ya sabes que ellos... Sí, ya sé, ¿no? Ellos, híjole, qué miedo. Les quita uno su tiempo y no. Paga uno caro esas consecuencias. Sí, no, ya me la sé. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. No, pues gracias a ustedes. Nos vemos. Bye. Que no, estos se fueron de volada, ¿eh? Sí, ya saben. Pues gracias, Prof. No, pues gracias a ti, ¿eh? Es que se me olvidó.